Universidad de Sonsonate. Probabilidades y estadística. Distribuciones probabilísticas. En un proceso industrial se pueden tener una gran cantidad de sensores o de medidores que registran la forma en que las variables se presentan. Si consideramos que lo hacen de forma aleatoria, tendremos un registro de valores numéricos a través del tiempo. Estos números llevan una tendencia. A esta tendencia le llamaremos distribución. Existen básicamente dos tipos de distribuciones. Una de ellas es la distribución discreta y la otra es la distribución continua. Distribuciones probabilísticas discretas. La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria numérica es cierto fenómeno de interés cuyas respuestas o resultados pueden expresarse numéricamente. Tal variable aleatoria también puede clasificarse como discreta o continua, originándose la primera de un proceso de conteo y la segunda de un proceso de medición. Podemos definir la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta de la siguiente manera. Una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta es un listado mutuamente excluyente de todos los resultados posibles para esa variable aleatoria, tal que una probabilidad particular de ocurrencia esté asociada con cada resultado. Valor esperado de una variable discreta. La media μ sub x de una distribución de probabilidad es el valor esperado de su variable aleatoria. El valor esperado de una variable aleatoria discreta puede considerarse como su promedio pesado sobre todos los resultados posibles, siendo los pesos la probabilidad asociada con cada uno de los resultados. Y vemos la fórmula que dice que μ sub x, el valor esperado o media aritmética, es igual a E sub x, valor esperado, y esto es igual a la sumatoria de x multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de x. Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta. La varianza de una variable aleatoria discreta puede definirse como el promedio pesado de las diferencias cuadradas entre cada resultado posible y su media, siendo los pesos las probabilidades de cada uno de los resultados respectivos. Viendo la fórmula tenemos que sigma x cuadrado va a ser igual a la sumatoria de x menos μ sub x. O sea, a cada valor le restamos del promedio poblacional de todos los valores, todo elevado al cuadrado para evitar valores negativos. Esto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada valor, P sub x. Si queremos determinar la desviación estándar, simplemente sacamos raíz cuadrada a la varianza. No olvides que cualquier varianza tiene como unidades estas, pero al cuadrado, mientras que la desviación estándar tiene las mismas unidades de los datos individuales. El valor esperado es el mismo valor de la media aritmética en ciertas situaciones, también llamado valor monetario esperado en algunos casos. μ sub x es igual a E sub x. La media μ sub x va a ser E sub x, que es el valor esperado. Tomaremos un ejercicio de un libro de probabilidades, en el cual se presenta una situación en que se ha registrado la forma en que se desarrolla cierta probabilidad. Tomaremos la distribución A y calcularemos la media aritmética, la desviación estándar y obviamente la varianza. Esta es la distribución A del ejercicio en cuestión, en la que tenemos que cuando x vale 0, su probabilidad es 0.50. Cuando x vale 1, su probabilidad es 0.20. Cuando vale 2, es 0.15 la probabilidad. Cuando vale 3, es 0.10 la probabilidad. Y cuando vale 4, es 0.05 la probabilidad. La fórmula para encontrar la media o valor esperado nos dice que a cada valor x le multipliquemos por su probabilidad y sumemos los valores en la sumatoria. Y tenemos que 0 por 0.5 nos da 0, 1 por 0.2 es 0.2, 2 por 0.15 es 0.30, 3 por 0.10 es 0.30 y 4 por 0.05 es 0.20. Al sumar todos estos valores en la última columna, nos queda una respuesta de 1.0.
con lo que podemos decir que la media aritmética o valor esperado de esta distribución de probabilidad es exactamente de 1. Para calcular la desviación estándar y la varianza, tenemos que la tabla se tiene que ampliar. Ahora tenemos una columna donde a cada valor x le restaremos el promedio, que el promedio nos dio 1 hace un momento. Lo elevamos al cuadrado y después lo multiplicamos por la probabilidad de x. Esto nos daría 0 menos 1, nos daría 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 0.5, multiplicado por 0 nos da 0. 1 menos 1 nos da 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 0.2 es 0. El tercero sería 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. Por 0.3 es 0.3. El siguiente sería 3 menos 1 nos va a dar 2. 2 al cuadrado se convierte en 4. 4 por 0.3 es 1.2. Y el último, 4 menos 1 nos da 3. 3 al cuadrado es 9. 9 por 0.2 es 1.8. Al sumar la última columna de la derecha, 0 más 0 más 0.3 más 1.2 más 1.8 más. Eso nos da en total 3.3. Podemos decir que la varianza es de 3.3. Las unidades serían en este caso subscripciones al cuadrado. Para calcular la desviación estándar, le sacamos raíz cuadrada a la respuesta anterior. La raíz de 3.3 es 1.81. Si lo redondeamos, eso aproximadamente es 2. Tenemos una desviación estándar de más o menos 2 suscripciones. Investigando en diversas fuentes encontraremos que existen varios tipos de distribuciones probabilísticas discretas. Recuerda que una variable discreta es aquella cuyos valores son números enteros. De acuerdo a mi criterio te hablaré de 7 distribuciones discretas, las cuales son las siguientes. La distribución de Bernoulli, la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución hipergeométrica, la distribución multinomial, la distribución binomial negativa y la distribución geométrica. Sobre la distribución de Bernoulli, esta es llamada también distribución dicotómica, nombrada así por el matemático suizo Jacob Bernoulli. Es una distribución de probabilidad discreta que toma el valor de 1 para la probabilidad de éxito, P minúscula, y el valor de 0 para la probabilidad de fracaso, Q minúscula. La distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Se caracteriza por ser dicotómica, esto es, con solo dos resultados posibles, llamados éxito P minúscula y fracaso Q minúscula. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que es extremadamente útil para describir muchos fenómenos. Posee 4 propiedades esenciales. La primera, las observaciones posibles pueden obtenerse mediante 2 métodos de muestreo distintos. Cada observación puede considerarse como seleccionada de una población infinita sin reemplazo o de una población finita con reemplazo. Número 2. Cada observación puede clasificarse en una de 2 categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, usualmente denominadas éxito y fracaso. Tercero, la probabilidad de que una observación se clasifique como éxito P minúscula es constante de observación a observación. Por tanto, la probabilidad de que una observación se clasifique como fracaso, 1 menos P, es constante sobre todas las observaciones. El resultado, número 4. El resultado, es decir, el éxito o fracaso de cualquier observación, es independiente del resultado de cualquier observación. La variable aleatoria discreta o fenómeno de interés que sigue la distribución binomial es el número de éxitos obtenidos en una muestra n de observaciones. Así pues, la distribución binomial ha gozado de numerosas aplicaciones, como por ejemplo tenemos las siguientes. En juegos de azar,
¿Cuál es la probabilidad de que salga 15 o más veces un número de color rojo en 19 giros en el juego de la ruleta? En control de calidad de productos, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 20 llantas, todas del mismo tipo, ninguna salga defectuosa, sabiendo que el 8% de tales llantas producidas en una planta particular son defectuosas? En educación, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante pueda pasar un examen de 10 preguntas de opción múltiple? Cada pregunta conteniendo 4 opciones. Si el estudiante adivina en cada pregunta, pasar se define como obtener 60% de los puntos correctos, es decir, obtener al menos 6 de 10 puntos correctos. En finanzas, ¿cuál es la probabilidad de que un valor particular muestre un incremento en su precio de cierre diariamente durante las siguientes 10 sesiones de negocios consecutivas, si el precio del mercado de valores realmente cambia aleatoriamente? La media aritmética o valor esperado, tenemos las siguientes dos fórmulas. Realmente son tomadas de dos libros. Una nos dice que mu sub x es igual a e sub x y esto es igual a n por p. Luego de otro libro dice que la media es mu y este es igual a n por p. Ambas llegan al mismo resultado. La desviación estándar, sigma x es igual a la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, pero 1 menos p es lo mismo que q, por eso la otra fórmula nos dice que la desviación estándar es la raíz de n por p por q. La probabilidad. La fórmula para encontrar la probabilidad nos dice que n factorial está dividido entre x factorial por n menos x factorial multiplicado por p minúscula la probabilidad de éxito elevado a la x por q minúscula elevado a la n menos x. Ejemplo, tomando el ejercicio 7 de 18 de uno de los libros, la probabilidad de que un vendedor venda una suscripción a una revista a alguien que ha sido seleccionado aleatoriamente del directorio telefónico es 0.20. Si el vendedor le habla a 10 individuos esta tarde, ¿cuál es la probabilidad de que? Letra A, no se venda ninguna suscripción, B, se vendan exactamente 2 suscripciones, C, se vendan al menos 2 suscripciones y D, se vendan a lo más 2 suscripciones. Vamos con letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que no se venda ninguna suscripción? No se venda es x igual a 0. Entonces, cuando sustituimos los valores n10, p minúscula .20, q .8 y x 0 en la fórmula, nos queda un resultado con la calculadora de .1073. Letra P. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan exactamente 2 suscripciones? Exactamente es que x sea igual a 2. Sustituimos los valores en la fórmula y con la calculadora obtenemos que la respuesta es .301989. Se podría redondear a .3020. Letra C. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan al menos 2 suscripciones? Al menos es de 2 en adelante. Quiere decir que si vamos del 0 hasta el 10, de 2 en adelante, de 2 a 10. Entonces, para poderlo encontrar, tenemos dos maneras. Una de ellas sería que a 1 le restamos las probabilidades que están antes de 2, la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Resulta que la probabilidad de 0 es .1073 y la de 1 es .2684. Al sumar estas dos y restárselo a 1, la respuesta es .6241. Letra D. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan a lo más 2 suscripciones? En este caso, tenemos que a lo más sería 0, 1 y 2. No puede pasarse 2. La probabilidad de 0 es .1073, la de 1 es .2684, la de 2 .3019. Al sumarlas nos da .6777. De manera adicional quiero explicarte cómo utilizar la tabla de distribución binomial que aparece en muchos libros. Para la pregunta A se dice que cuál es la probabilidad de que no se venda ninguna suscripción. Observando lo de la tabla, buscamos la tabla de probabilidades binomial. En este libro es la E.7. En esta tabla, la letra P, la P minúscula, es .20. Buscamos un N de 10 y el X para la primera pregunta es un X de 0.
y lo que observamos es que la columna de punto 20, la fila donde está 10, n igual a 10, y estas van a coincidir en un valor correspondiente. El valor es .1074. Podemos comparar la respuesta de la fórmula y de la calculadora, el que está al lado izquierdo, con la de la tabla, que es la que tengo aquí al lado derecho. Ambos resultados prácticamente son iguales. Es válido calcular las probabilidades tomándolas directamente de una tabla si no se quieren hacer con fórmula. Para la pregunta B, que pide la probabilidad de que exactamente 2 suscripciones se vendan, tenemos lo siguiente. En la columna de punto 20 y donde x vale 2, observamos el valor es .3020, el cual coincide con lo que habíamos determinado con la calculadora. Para la pregunta C, que dice que cuál es la probabilidad de que al menos se vendan 2 suscripciones, observamos los valores de la tabla. Al menos 2 sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todas esas probabilidades las podemos sumar. La suma de ellas da .6241, que es la respuesta que nos había dado con la calculadora. Para la pregunta D, que pide la probabilidad de que a lo más se vendan 2 suscripciones, dijimos que a lo más es 0, 1 y 2. Y las probabilidades según la tabla son .1074, .2684 y .3020. Al sumar esas tres probabilidades nos da .6777. Adicionalmente podemos encontrar la media o valor esperado. La fórmula nos dice que esto es n por p. Si multiplicamos n, que es 10, por p, que es .2, eso nos da una respuesta de 2 y hoy la comparamos. En la tabla observamos que la probabilidad más alta es donde está .3020 y está en la fila de 2. Coincidimos en que la media es 2. La desviación estándar la podemos corroborar de la siguiente manera. La desviación estándar es la raíz de n por p por q y al sacarlo eso nos da 1.26. El 1.26 lo tomamos como 1. Entonces nos está indicando que la desviación es aproximadamente de una suscripción